Resultados, sí, sí es ¿Cuál cierto. es la...? Sí, hay veces que la utilización no nada más del radar, sino de todas las técnicas se puede ver limitada por condiciones naturales. Por ejemplo, en magnética, normalmente si hay torres de alta tensión, líneas eléctricas, sí va a... Como para decidir no hacer el estudio o... Bueno, lo que pasa es que uno puede calibrar el equipo para la zona. Entonces uno dice, bueno, pues más o menos en estas condiciones calibro el equipo y entonces uno puede reconocer, ya más o menos lo tiene en condiciones normales y uno puede reconocer una alza o un bajo en esas condiciones. Pero si te sales de ahí se va a desalterar todo, ¿no? Pues el asunto estaría ahí que hay que graduar los equipos conforme a cada una de las zonas. Pero sí hay limitaciones reales. Por ejemplo, el radar, si está muy húmedo el terreno, está muy alto el nivel freático, también impide la penetración de... Bueno, lo que pasa es que, perdón pues si soy insistente, pero hace unos meses se presentó la oportunidad en Guadalajara hacer un salvamento arqueológico en un terreno aledaño a una zona que se conoce como El Grillo. Entonces, pensamos en la posibilidad de realizar pues una prospección con georradar. Sin embargo, en este terreno, que es de 3 hectáreas, se conjugó todo, ¿sí? El terreno está a un lado del periférico, la avenida Periférico, que es muy transitada día y noche, ¿sí? Había líneas de transmisión eléctrica de alta tensión, ¿sí? Había torres de telecomunicación, el terreno fue utilizado como banco de jal para la elaboración de, ¿cómo se dice?, de tabique. Aparte había sótanos, había estructuras modernas que, bueno, fueron arrasadas. Entonces, había pozos de agua también, ¿sí? Varios, como 7 u 8. Entonces, bueno, nos pareció un poco, y bueno, sabemos que georradar creo que hay uno, ¿no? Nada más en el INA. Entonces, hay varios. Bueno, no lo sabíamos. Pensamos que era un poco, pues, tirar el tiempo al realizar un estudio de georradar. Hubiera sido bueno porque estaba el terreno anexo a la zona arqueológica, pero nosotros consideramos todos estos factores y decidimos no llevar a cabo el estudio. Y ahora, viendo esto, me pregunto si fue acertada la decisión. ¿Sí? Claro que hicimos excavaciones, excavamos durante 2 meses. Y bueno, no hubo buenos resultados, no había nada, pues no había estructuras, hicimos, no sé, casi 200 pozos. Hicimos pozos de sondeo e igualmente excavaciones extensivas. Y bueno, no hubo nada, ¿no?, en el terreno, pero me pregunto ahora si fue acertada la decisión. O sea, teníamos todo lo que yo leí que como inconvenientes, todo estaba ahí, ¿sí? No era uno u otro, eran todos los inconvenientes. Estaban en el terreno. ¿Específicamente para el radar? Sí. Sí. Mira, contesto tu pregunta. Hace tiempo yo trabajé ahí en Guadalajara, todas las calles, pero era con otros objetivos, no eran objetivos arqueológicos, eran con Comisión Federal de Electricidad, principalmente para infraestructura urbana y todo esto, ¿no? Y el radar da muy buenos resultados ahí. Bueno, yo estuve en la zona urbana y nos dio resultados muy buenos. No sé en la parte arqueológica qué elementos te podría aportar, pero la cuestión de las frecuencias que dices tú, las torres de transmisión y todo eso, no interfieren con el radar porque transmite en kilohertz y el radar transmite en megahertz. Entonces en ese punto, digamos, no se montan las frecuencias, no habría ningún problema. La parte urbana es la que quizá eso te diera problemas con la interpretación, pero habría que aprender a reconocer lo que es la parte moderna con la parte arqueológica, y al diferenciarlas ya podías tener elementos para decidir. Ahora, bueno, no está mal tampoco la decisión que tomaste. Dices tú que no encontró finalmente nada, ¿no? No, pues hicimos la excavación, el georradar era una cuestión alternativa también. Sí, pero creo que finalmente hubiera sido bueno hacer unas líneas para probar qué relación había en lo que encontraste con lo que el radar estaba dando, y así aprender a interpretarlo, porque como decía Agustín, esa retroalimentación ayuda muchísimo, sobre todo cuando uno está iniciando. El hecho de probar directamente con la excavación
te ayuda a tener una habilidad mucho mejor en posteriores trabajos, ¿no? Para la interpretación. Pero el terreno propiamente el de Guadalajara, de la zona urbana, ofrece buenas condiciones generales en los primeros 3 metros de profundidad para trabajar con el radar. Gracias. Ok. Bueno, entonces ya nada más, este sería, creo que ya es la última de esta presentación. Ya sería como la conclusión del trabajo. Si pueden ver, casi todas las calles tienen líneas, rayas, y las cuestiones estas rojas son lo que Tomasi había localizado como elevaciones que él alguna vez vio. Y entonces lo blanco es donde estaríamos viendo que estaríamos dentro del núcleo de la estructura, ¿no? Entonces todas estas más o menos corresponderían con estas zonas rojas, que era lo que él había evidenciado visualmente en los estudios. Y las azules serían zonas las zonas kársticas, que pueden ser fracturamientos en el terreno o localización de cenotes y demás, que también pues es importante localizarlos dentro de un contexto urbano, ¿no? Ya, creo que sí. Ok, entonces bueno, hasta aquí sería como que una embarradita de lo que son todas las técnicas geofísicas en general. Y nosotros somos de la UNAM. Sí, ¿verdad? De todas maneras. Necesitamos un estudio. Lo que sé es que el gobierno japonés donó casi de última tecnología en su tiempo, un radar, un equipo eléctrico y uno magnético. Entonces, ignoro qué estarán haciendo. Ahorita tienen 2 radares, hay 2 más radares. que fue que se los donaron a Walmart. Les donaron 2 equipos, esos estarían disponibles para ustedes, habría que solicitarlos a la Coordinación de Arqueología. Sí, de hecho el INA tiene 3 equipos de radar, esos están disponibles para que ustedes los soliciten, ya de ahí sería cuestión de que vieran. ¿Se ve como doble o es mi imaginación? Sí, sí se ve un poquito doble. ¿Quieres que lo ajuste? A ver. Una semana es lo que normalmente trabajamos. Una semana. Y ahí sí aplicamos eléctrica, magnética y radar, ¿no? La idea es primero aplicar técnicas magnéticas, que eso te cubre hectáreas, y después ya verificas con eléctrica o radar dependiendo de las condiciones de la zona. Entonces el metro lineal, La hectárea de magnética y eléctrica sale alrededor de 20,000 pesos. Con muestras cada 25 centímetros de resolución, digamos. La eléctrica sería con muestreo de un diámetro. Y el radar, ese es el que es un poquito más caro. se cobra por metro lineal. Por metro lineal alrededor de 30 a 20 pesos del metro. Es más o menos como se maneja. O sea, los precios internacionales andan como en 60, 70, pero obviamente para cuestiones académicas pues no se cobra así, se cobran 20, 30, más o menos por allá. Sí. Ese sería más o menos el rango de precios. Y la química, bueno, Sí, ahí la lo que química, les va a hablar. que bueno, que ahorita vamos a ver, se cobra a $10 la muestra. pero la muestra incluye 5. La muestra incluye 6 pruebas y la interpretación y los mapas, ¿no? Pero bueno, ahí está ya, ahorita lo verán. Se los haces como pintores. Sí, por metro lineal. ¿Estuviste ahí participando? Yo participé en ese proyecto, cuando fueron ya me había seguido. Ah, mira, pero sí tomaron las muestras y los enviaron. Sí. Ya no pagaron ellos el proyecto, porque bueno, tenían la información, pero como no habían pagado no podían publicar. Mi pregunta es, ¿ya lo pagaron?
Sí, de eso sí lo pagaron. ¿Sí? Porque bueno, fue el chisme que me llegó. Que ellos no podían publicar porque no nos habían pagado. Sí, les dimos la información antes de que nos pagaran. A eso me refiero, porque yo vi las diapositivas. Sí, yo no sabía que ya habían pagado. Ahí está el error, ¿verdad? Es el error, maestro. Ponente, no hay que caer. Bueno, nada más esta es una misma que ya habíamos observado anteriormente. Simplemente el recordatorio que la parte química en prospección es la última parte de toda la metodología. Y que recuerden que el tipo de anomalías que nosotros observaríamos sería, en este caso con fosfatos, que es la primera prueba que se hizo para localizar asentamientos humanos, ¿no? Los fosfatos, porque es un elemento muy estable y normalmente perdura a través del tiempo, ¿no? Y fue un acontecimiento, si quieres la siguiente, fue un acontecimiento muy fortuito. Era un agrónomo alemán que se llama Arrhenius, que estaba viendo qué tan fértil era un terreno de cultivo y estaba haciendo sus pruebas de fosfatos, y coincidió que ese asentamiento donde él estaba, en ese sitio, era un asentamiento vikingo, y entonces por eso vio que había valores muy altos de fosfato para esa zona, y entonces a partir de ahí se vio que los fosfatos estaban relacionados con concentraciones humanas, ¿no? Con la presencia humana, porque los fosfatos, casi todo lo que hacemos nosotros genera fosfatos, ¿no? Comemos y desechamos fosfatos, hacemos pipí en un lado, fosfatos, hacemos cualquier cosa, casi todos generamos, nos descomponemos cuando muertos y fosfatos, ¿no? Entonces, y además que los fosfatos son muy estables, entonces fue la primera prueba que se realizó, ¿no? En superficie. Entonces, a nivel de superficie se ve como doble, ¿no? ¿No? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿Ven bien? Sí, sí. Bueno. ¿Sí? Bueno, entonces para el muestreo de superficie, porque también las técnicas químicas se utilizó como técnica de prospección de superficie, ¿no? Entonces la idea era en los mismos terrenos donde se hizo la geofísica, también aprovechando la retícula, en los vértices de cada punto de la retícula, tomar una muestra. Hay desde estos nucleadores que son de pedal y normalmente son 30 centímetros de profundidad, desechando la superficie, y se toma la muestra, ¿no? Hay otro tipo de nucleadores como este, que es de manivela, que hay que estar encajando poco a poco, y normalmente miden 1 metro. Estos varían, también hay de 10 centímetros, de 20 centímetros de diámetro. Nosotros normalmente utilizamos de 10 y se va recuperando, ¿no? Y estos se van anexando tubos de 1 metro cada vez que uno va bajando, y hay que ir recuperando muestras de cada 10 centímetros, por ejemplo, ¿no? Penetras 10 y te sacas tu muestra, otros 10, y tú puedes hacer 2 metros, 3 metros de muestra verticalmente, ¿no? Hay otro tipo de nucleadores que son de motor, que bueno, simplemente van taladrando, pero son los menos recomendables, porque obviamente uno no sabe si hay un entierro ahí, ya te lo clavas en el cráneo, ¿no? Entonces, pero existe. Bueno, entonces, a nivel de superficie, o como prospección geoquímica sería el término, lo primero que se hacía era hacer el estudio del montículo, y entonces en la parte superior se hacía el barreno, y ver, recuperar desde abajo, bueno, desde arriba, la estratigrafía de tu montículo, ¿no? Entonces, podías tener, a saber exactamente, pues en 10 centímetros a 30 centímetros hay un piso, hay tantos materiales en tal lado, entonces uno podía reconstruir desde afuera toda tu estratigrafía con un núcleo, ¿no? Sí. ¿Qué profundidad puedes meter con los nucleadores?
2 metros, 3 metros, obviamente dependiendo de la dureza, ¿no? Porque por eso también hay de motor esta que tenemos de punta de diamante. Esa te penetra basalto, riolita, te obtiene el núcleo completo, ¿no? Entonces tú puedes tener todo tu toba, basalto, qué sé yo, ¿no? Lo que tengas, toda tu estratigrafía te la reconstruye. Y si tienes cerámica también queda dentro del núcleo. Entonces ya cuando reconstruyes tu estratigrafía por fuera, dices, pues a tantos centímetros está esto, ¿no? ¿No? Y entonces aquí la idea era conocer la estratigrafía con un solo núcleo. Y entonces, pero en el estudio químico, si en esta estratigrafía tuviéramos un piso a, qué sé yo, 50 centímetros, obviamente este montículo fue elevándose poco a poco, ¿no? Entonces hubo un periodo de ocupación aquí, luego hay un abandono, luego otro periodo de ocupación, otro abandono. Entonces químicamente uno podría reconocer por fosfatos en dónde estuvieron los niveles de ocupación. No sé, a 30 centímetros tengo muchos fosfatos, luego a 50 ya no hay nada, a 80 hay otra vez un montón, entonces, bueno, pues esos fueron mis niveles de ocupación. Esto fue verticalmente. Y horizontalmente, la idea era reticular una gran área y ver, hacer un muestreo, ya sea sistemático, radial, como ustedes gustaran. Y lo que se hacía normalmente era hacer como una cruz y empezar a tomar muestras del centro hacia afuera. Y entonces uno podría reconocer de qué tamaño fue el asentamiento por la concentración de fosfatos, ¿no? Ese fue en sus inicios el estudio químico, ¿no? Es simplemente saber presencia, ausencia y ver qué tan grande es un asentamiento por el basurero, por todo lo que contaminó alrededor, ¿no?, del asentamiento. Y ya cuando llegaba a una área donde ya no había contaminación, pues hasta ahí llegó el asentamiento, ¿no? ¿Seguro que no lo ven dobles? ¿O soy yo? Algo trae esa agua. Esa agua está medio... Bueno, entonces este tipo de técnicas son técnicas muy sencillas, son técnicas semi-cuantitativas, realmente es presencia, ausencia, lo que nos interesa, pero el hecho es que el chiste es que sean fáciles de hacer, porque normalmente nos van a llegar muchas muestras, pueden llegar 1000 muestras, 2000 muestras, y uno no puede, la idea de estas muestras es que sean sencillas, baratas, rápidas y que incluso se pueden hacer en el mismo sitio, ¿no? Entonces, por eso es presencia-ausencia. Y dependiendo del tipo de información que nos dé, entonces ahora sí ya podemos aplicar técnicas mucho más sofisticadas como cromatografía. Pero si llegas a un cromatógrafo con 2000 muestras, pues primero te van a decir, mucho gusto, fórmese y a ver cuánto se las hago. Y con estas técnicas, entonces ya de estas 2000 muestras ya tienes 10 muestras muy probables que tengan algo y ya te pueden decir qué tiene esa muestra, ¿no? Entonces, como un tamiz. Entonces, de las pruebas inorgánicas serían fosfatos. Los fosfatos nos estarían dando información sobre zonas de preparación de alimentos, zonas de consumo de alimentos, zonas de basureros, zonas de evacuación, todo ese tipo de información, ¿no? Los carbonatos nos estarían hablando sobre cuestiones de construcción principalmente, ¿no? Es donde están los carbonatos, los pisos, zonas culturales como la manera de preparar el nixtamal, por ejemplo, ¿no?, que también utilizan cal. El color también va a depender, querías preguntarle a qué. El color también va a depender del tipo de muestra, ¿no? Si es muy oscura, pues a lo mejor tiene más materia orgánica. Si es muy blanca, a lo mejor es cal, pero también puede ser hueso molido. Si es verde, pues a lo mejor hay algo de cobre en la muestra. Entonces también el color es interesante. Y la parte orgánica, normalmente nosotros mucho tiempo hicimos fosfatos, carbonatos, pH y color. Eran nuestras 4 pruebas inorgánicas y que hacíamos, ¿no? Luego el pH nos va a dar temperatura. Valores por encima de 9 ya van a indicar ceniza. Y si hay ceniza, pues hubo combustión. Entonces el pH se utiliza para zonas de calentamiento, hornos, fogones, todo este tipo de cosas, ¿no?, que tengan que ver con calentamiento. Y bueno, también tiene que ver con la preservación o conservación de los objetos, ¿no?, si es muy alcalino, si es muy ácido el terreno.
Y las técnicas orgánicas son relativamente nuevas, relativamente hace como 10 años, porque hubo un biólogo cubano que vino a visitarnos al laboratorio y él traía estos para aplicarlos a los huesos. Entonces lo aplicamos a las muestras arqueológicas y resultó que era bastante convincente estos resultados. Entonces, originalmente se hicieron para detectar zonas de preparación de alimentos en cocinas. Detectábamos las cocinas por la combinación de fosfatos, carbonatos y pH, y a estas zonas les aplicábamos ácidos grasos, ¿no? Entonces, ¿qué grasas estaban realizando en las comidas, ¿no? ¿Qué tipo de grasas? Grasas animales, grasas vegetales, residuos proteicos también, la sangre de carne y demás derivada de estos alimentos. Y los carbohidratos tenían que ver con azúcares y almidones en nuestra muestra. Pero resulta que también estas mismas pruebas, ya después y con mucho tiempo de experimentación y experiencia en sitios arqueológicos, las podíamos aplicar en sitios ceremoniales, ¿no? Los ácidos grasos iban a tener que ver relación con copal, por ejemplo, los residuos proteicos con zonas de autosacrificio, sacrificio, y los carbohidratos, por ejemplo, zonas donde hubo pulque, que se estaban ofrendando pulque en algún lugar. Entonces también empezamos a ver ese tipo de fenómenos, ¿no? Bueno, lo que les platicaba, el camioncito antes funcionaba como un laboratorio móvil. Normalmente íbamos a un sitio arqueológico y al mismo tiempo que estaban excavando, estábamos recuperando muestras, primero de superficie, para hacer el mapa químico en superficie, y luego ya de los pisos mismos, ¿no? Ahí está Edwin en sus inicios, haciendo sus pininos. Entonces hay varias pruebas, ¿no? El pH, que ya les mencionaba, para zonas de calentamiento, los fosfatos para zonas de preparación y consumo de alimentos y evacuación, residuos proteicos, que tiene que ver con cocinas o con zonas que tengan que ver con sangre, carbohidratos con azúcares y almidones, y la determinación de ácidos grasos para grasas en la comida o resinas, ¿no? Entonces, de los primeros experimentos que se hicieron en superficie en México, ya Luis Barba realizó esto en 1981 en San José Ixtapa, donde se hicieron 3 retículas, la A, la B y la C. Y estos mapas ya fueron remuestreados actualmente. Antes se trabajaba de esta manera, ¿no? Se hacía un mapa a mano. Entonces se tenía, bueno, pues aquí más o menos hay una mayor concentración de cerámica. Aquí vemos que, bueno, los carbonatos se concentran en esta parte, el pH es más alto en esta zona. Entonces se hacía como una reconstrucción en manual de cada uno de los indicadores y se veía dónde correspondían cada uno de los datos. Esa es en la retícula A. La retícula B igual. Y se vio que una de las retículas, que era la central, son los estudios magnéticos, y tenía una alta concentración de carbonatos en su parte central, ¿no? Estos son los carbonatos, que sería todo esto. Estaba asociado con una anomalía magnética y altos valores de fosfatos y pH también. Entonces se hizo un estudio más detallado en esa zona. Se vio que había un alto de pH en ese lugar y había una gran concentración de cerámica muy especial en esa zona. ¿Sí? Que era este tipo de cerámica con bordes de lodo. Eran normalmente ollas con bordes con gran cantidad de lodo, y al verlas al microscopio se vio que tenía cinabrio en su parte interna. Entonces lo que se reconstruyó después de hacer este tipo de estudios es que las ollas imbricadas y unidas con lodo sirvieron como hornillos para producir mercurio con el cinabrio, a partir del cinabrio. Entonces, bueno, y parte del cinabrio pues, se vio en la misma pasta de la cerámica, ¿no?
Ese fue de los inicios de prospección química. Luego en Teotihuacán, en Ostoyahualco, al noroeste de la pirámide de la Luna, se hizo todo el estudio geofísico. Aquí es donde utilizamos el Zeppelin. Esto fue en 85. Y también lo que hacíamos era ubicar dónde estaban nuestras máximas concentraciones, ¿no? Estas son las manchas blancas que observábamos en la fotografía aérea, los fosfatos donde se concentraban en nuestras retículas, los carbonatos, donde estaba la mayor cantidad de cerámica doméstica, material constructivo y el pH. Y entonces aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, con la fotografía aérea, estas grandes manchas en el terreno. Y aquí la intención del estudio geofísico fue localizar la zona óptima de excavación. Finalmente se decidió por excavar este lugar. Aquí hay una mancha más o menos similar, del mismo tamaño que que se podría reconstruir ahora como es una unidad habitacional más o menos del mismo tamaño. Y de estos pisos se empezó a hacer el estudio químico también. Porque en uno de los trabajos que se estaba haciendo en superficie, esto fue en un sitio que se llama Xochipala, en Guerrero, se vio que había un muro divisorio en superficie y estaban haciendo todas las muestras las muestras en superficie y vieron que no era lo mismo lo que estaba sucediendo químicamente en un lugar que en otro. Entonces dijimos, aquí está, lo que pasa es que estamos en una parte exterior y una parte interior. Y entonces a partir de ahí se dio, pues a lo mejor sirve para los pisos, ya no nada más para la tierra en superficie. Entonces desde ahí Luis Barba vio que también se podía aplicar a química de pisos, pero ya dejaría de llamarse prospección geoquímica, sino sería estudio químico para determinar áreas de actividad. Ya estaríamos indicando o observando qué actividades específicas estaban realizándose en los espacios dentro de espacios domésticos, que fue el primer punto donde nos concentramos, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos aquí, patios, cuartos, accesos y demás, fosas de entierro, y cómo químicamente se encontraban estos pisos, ¿no? Luego hay otro de los primeros sitios también que se hicieron ya en 2002, es en Sush, en Campeche, y aquí fue un estudio a gran escala. La siguiente. Entonces aquí lo que se hizo fue, se vio un área en hectáreas, y entonces aquí se determinó a partir de un punto central, que sería este punto aquí, donde estaban concentrados las estructuras. Se trabajó nada más esta área de acá, porque era pues muy grande, eran muchas hectáreas, y entonces se trabajó esta parte de acá, y entonces se tomó una muestra cada 100 metros, pero con GPS. Entonces simplemente se caminaba, pues aquí ya nos dio 100 metros, aquí una muestra, otros 100 metros y otra muestra, y así se recuperó 100 metros en varias hectáreas de estudio, ¿no? Entonces ya nada más estamos en la esquinita de acá. El tipo de suelo está relacionado con el asentamiento. Aquí estamos viendo la reconstrucción del asentamiento. Este sería el pH, que estaría también asociado principalmente con el asentamiento, y conforme te vas alejando también va disminuyendo, o conforme te ibas acercando a otro sitio arqueológico también iba incrementándose, ¿no? Estos son la prueba de carbonatos, pues casi todos son construcciones con pisos de estuco, entonces se concentraba principalmente en esta zona, y este es el estudio de fosfatos, que también se relacionaba mucho con el asentamiento, ¿no? En Santa Cruz Atizapán también se hizo este tipo de estudios ya a nivel de superficie. Y bueno, pues ya se la saben de memoria. Y entonces aquí lo que se hizo es que se tomó una muestra, se tomaron 445 muestras en total, pero para superficie se hicieron 175 muestras.
Y aquí lo que se hizo fue tomar una muestra de la mitad de las parcelas de cultivo de todo el terreno, y normalmente era entre 20 y 30 centímetros de profundidad, quitando lo de superficie. Entonces este es el mapa de carbonatos que pueden ver claramente asociado a donde están principalmente los montículos, ¿no? El mapa de fosfatos, siempre todos los mapas los vamos a ver de menor a mayor grado de coloración, ¿no? Donde esté más fuerte es la mayor concentración del elemento que estemos hablando. Entonces en fosfatos, entre más azul, pues mayor cantidad de fosfatos tiene. Entonces también estaba asociado, no a todos los montículos, entonces no todos los montículos tuvieron el mismo tipo de actividad también. Esto es residuos proteicos, también algunos con alguna actividad mayor que otro, aunque casi todos presentan. Y una cosa interesante es el estudio de carbohidratos, fue el que más información dio. Y bueno, aquí podríamos decir, bueno, este sitio está a la orilla del río Lerma, que es el más contaminado de México, y entonces uno podría pensar, dije, bueno, pues entonces aquí las muestras también están contaminadas, pero si estuviera contaminado todo, tendríamos altos valores generales de todo, ¿no? Y sí se puede reconocer que hay donde hay mayor, donde hay menor y demás. Entonces esto también es interesante, ¿no? Actualmente hay un equipo de fluorescencia de rayos X. Es que no lo tenemos, pero existe. Sí, va a haber uno, ¿no? Pero este es portátil, ¿no? Entonces, esta es una pistolita nada más, en la cual uno puede llegas al terreno y te genera como 250 elementos traza que puede tener esa muestra, ¿no? Pero no nada más te detecta fosfatos, carbonatos y demás, sino también te detecta zirconio, titanio, vanadio, que en el contexto arqueológico tampoco nos sirve de mucho. O sea, ¿de qué nos sirve saber que tiene titanio una muestra? Bueno, ¿para qué utilizaron el titanio, no? Entonces son también a nivel mineralógico lo que tendría la muestra, ¿no? Ya no es tanto a nivel cultural, sino más bien a nivel de material constructivo. Bueno, entonces hasta aquí sería lo que sería la prospección geoquímica de superficie, y pasaríamos a lo que sería estudio químico de áreas de actividad dentro de pisos. Y entonces, como una analogía, yo les pondría una alfombra, ¿no? La alfombra de su casa, imagínensela, en la cual ustedes cuando compran su alfombra nueva, pues está muy bonita, ponen sus muebles pesados, ponen una plantita por acá, su mesa central, la televisión, y conforme uno va utilizando su alfombra, pues la alfombra se empieza a pelar en las zonas de mayor paso, ¿no? Normalmente donde hay muebles pesados, esos no los vamos a mover, y el pelo de la alfombra pues va a quedar como nuevo debajo de estos muebles. Si tenemos plantas, normalmente si las regamos, la tierra negra va a quedar impregnada en esa parte de la alfombra. Si invitamos a nuestros cuates a ver el fútbol el fin de semana, pues va a haber manchas de cerveza, de Coca-Cola, de papas fritas, y llega un momento en que ya la alfombra ya dio de sí, y dijimos, bueno, pues botamos la alfombra, ¿no? Entonces, si el de la basura dijera, bueno, voy a tratar de reconstruir las actividades que hicieron los habitantes de los que estuvieron esta alfombra, los dueños, entonces la extendería y vería las huellas de las patas pesadas, de los muebles pesados marcadas en la alfombra, y pues dice, pues aquí estaba un sillón, aquí está un sillón más grande, pues aquí hay unas manchas negras, pues allá había unas plantas. Podría reconocer las zonas de circulación por donde está más pelada la alfombra. Entonces, igualitito que eso, imagínense un piso arqueológico, ¿no? Donde tendríamos la mancha de Coca-Cola, por ejemplo, que nunca la lograron quitar. Igual, la actividad que realizamos en un piso, siempre van a ser actividades que tengan que ver con líquidos, ¿no? Líquidos, sangres, fluidos, caldos, todo eso que estuvieron realizando durante mucho tiempo, eso va a quedar en esa zona, ¿no? Si normalmente por 20 años está en una zona ofrendando, tirando pulque, chocolate, qué sé yo, ahí va a quedar fijo, ¿no? Y se va a encapsular en los poros del piso.
La que sigue. Entonces, perdón. Una pregunta justamente en ese sentido que tenía desde hace rato. Una pregunta nada más. En ese sentido, ¿qué tanto lixivian estos, obviamente estos fluidos para que dejen la marca? Y entonces mi pregunta está, si tenemos una serie de pisos, o sea, ¿cómo ustedes pueden ver la contaminación que hay desde arriba? Y la otra pregunta es, en la superficie, tú dijiste que desechaban la superficie. Digo, me imagino que es porque son sitios al aire libre, pero en Ajá. cuevas... Ahí también hay una microestratigrafía que se trabajaría de manera distinta. En el... Bueno, sí es posible reconocer a nivel químico las distintas ocupaciones, pero para poderlo reconocer deberías de tener una superficie descubierta de una misma ocupación. Para esa, reconocer esos patrones de enriquecimiento y tratar de ver esa movilidad y actividades que realizaron. Si lo que tenemos es un pozo nada más y tienes una serie de pisos, difícilmente lo vas a ver en la primera y en la última, porque tenemos que tener una superficie amplia para saber con circulación, cuartos, accesos y demás, para saber cómo se va distribuyendo, cómo van estas actividades relacionadas un cuarto con otro. Si es una muestra por un piso en un pozo, difícilmente. Simplemente vas a ver, pues tiene fosfatos, pero ¿relacionado con qué? Quién sabe, ¿no? Pero sí lo puedes reconocer. Si tú pudieras tener esta superficie y la muestreas perfectamente, ok, entonces bajas al siguiente nivel, que son 10 centímetros, 20, 30, los que quieras, pero recuperas toda esa superficie, podrías reconocer de esa superficie de esas actividades. Y la profundidad normalmente no lixivia demasiado, se queda en esos primeros 3, 5 centímetros y quedan encapsulados ahí. Si es una actividad eventual, se pierde. Pero si es una actividad repetida, se concentra y ahí queda encapsulado. Y es hasta cuando haces los análisis que revientas, porque tú mueles tu muestra, es como que lo libera y entonces lo puedes ser susceptible. Para las cuevas, hemos hecho estudios en cuevas también. Y aquí es importante ver también estas superficies horizontales, ¿no? Hacer un estudio horizontal de la cueva y obviamente es muy difícil porque son micro capas, limpiar esa superficie que casi es con brocha y extender esa otra siguiente nivel, ¿no? Es muy difícil porque llega un grupo, pues, pongamos cazadores recolectores, se pone en un lado. Llega otro grupo y se pone en otro lado. Entonces tienes una serie de concentraciones que se van superponiendo unas con otras, ¿no? Entonces, no es imposible, pero se puede. Sí, no, básicamente te preguntaba porque más en el contexto que nosotros tenemos de casas en acantilado. Ajá. Entonces tenemos, o sea, casas con pisos, o sea, liberados el doble de esta zona. Se puede Entonces, básicamente por eso, porque sí nos interesa trabajarlo de sí, esa se manera. puede Quería preguntarte y además después. el nivel de conservación es excelente, ¿no? Sí, está todo. Cordelería. Estaría fabuloso. A ver, una pregunta, digamos, en cuevas que son, presentan bastante humedad y también muy baja temperatura, también se puede aplicar Sí. sin mayor problema. Aunque haya presencia, digamos, de hongos y demás. hongos y hasta Se puede. algas ahí. Sí, estas técnicas, bueno, las pruebas son muy nobles, digamos, ¿no? Hemos estudiado estructuras que han sido incendiadas y los residuos quedan perfectos. Obviamente tuvieron que haber pasado mucho tiempo de esa actividad para que la podamos reconocer. Se han estudiado, por ejemplo, la Casa de las Águilas en Templo Mayor. Esa tenía 10 años excavada, luego se cubrió con toda la lluvia ácida y demás, y los residuos están como nuevos, como si acabados de tirar, ¿no? Entonces, es muy noble este tipo de técnicas y entonces puede uno recuperar este tipo de información. En Cobalt, digo, estas estructuras quemadas, y obviamente tienen un pH muy alto, pero se puede reconocer patrones de fosfatos, de carbonatos y demás, ¿no? Entonces, se puede. Ok. Entonces, con este tipo de técnicas vemos enriquecimientos primero que son invisibles, no los vemos, son intangibles, no los podemos tocar,
son producidos por actividades humanas y presentan un mínimo de desplazamiento horizontal y vertical, ¿no? Por ejemplo, a diferencia del polen, si nosotros hacemos un estudio químico, vamos a estar seguros que donde está el máximo de fosfatos, ahí estuvieron haciendo una actividad. Y por ejemplo en polen estaríamos viendo que a lo mejor trabajaron aquí maíz, qué sé yo, pero el polen normalmente se dispersa, ¿no? Entonces sería un poquito más difícil. Entonces siempre los residuos químicos se van a formar a partir del derrame de sustancias líquidas que derivan de actividades humanas y que quedan impregnados en los poros de los pisos, y esto hace un indicador confiable para determinación de áreas de actividad. Otra cosa importante, normalmente como arqueólogos llegamos al piso y dijimos, ya, lo logramos, recuperamos el material, hacemos esto, hacemos nuestros mapas de distribución, pero el piso normalmente lo dejamos ahí y es el que tiene toda la información de lo que se hizo encima de ellos y normalmente no se estudia. Entonces se puede recuperar esa información también, ¿no? Entonces, una de las maneras como nosotros nos acercamos a reconocer actividades humanas fue estudios etnoarqueológicos de estas actividades, viendo gente que está trabajando, que está construyendo, que está haciendo comida y demás, y nosotros estamos registrando esto, ¿no? Y analizamos químicamente esos pisos y vemos esa respuesta, ¿no? Fue digamos, el inicio de cómo corroborar lo que nosotros estamos diciendo, una zona de preparación de alimentos. ¿Por qué decimos que es eso? Bueno, porque etnográficamente ya lo estuvimos observando, ¿no? Entonces, sí, claro. Por ejemplo, en áreas donde ya fueron excavadas y los pisos son expuestos, como la mayoría de los sitios, el grado de recuperación de datos más o menos tiene algún porcentaje que si se hiciera luego después de la excavación. No hay un grado realmente. Ahí va a depender del tipo de actividad que realizaron encima. Normalmente dura años, uno puede estar. Obviamente si no hay gente algunos indicadores que vaya a meter ahorita, pero si no hay turistas que están yendo a hacer del baño en ese lugar, o que hay lluvias torrenciales, o que están, no sé, hay unas condiciones extremas, normalmente, que es difícil, normalmente se quedarían los residuos, ¿no? Y podrían ser, aunque haya pasado mucho tiempo, se puede aplicar. Y, por ejemplo, la contaminación por plaguicidas, por ejemplo, y herbicidas, perdón. Eso sí estaría un poquito más complicado. O quema de pastos. El quema de pasto no, eso no habría problema, pero sí plaguicidas, cuestiones químicas que le estás poniendo, sí ya estaría alterando, eso sí. ¿Qué tanto afecta el plaguicida o herbicida? ¿A qué profundidad? Bueno, lo que pasa es que aquí lo que normalmente hacemos es tomamos una muestra que serían 3 centímetros del piso, pero es el enlucido, el firme y el que normalmente son este tipo de pisos, ¿no? Y normalmente queda encapsulado en esos 3 primeros centímetros. Como molemos la muestra, es como el promedio de todo lo que estamos realizando. Entonces, tendríamos que quitar una costra superficial si sospecháramos que hay este tipo de cosas, pero si son líquidos, difícilmente también penetran, entonces estaría difícil. Pero en el caso de las unidades domésticas que no tienen pisos también estucados, sino más bien son apisonados, ¿qué tanta penetración tienen los lixiviados? El proceso de lixiviación, ahí también, ¿qué tanto se puede, qué tanto debería uno considerar la profundidad de la muestra? Ajá. No, ahí es importante tomar la muestra directamente del piso, del inicio del piso. Puede ser 5 centímetros. Porque de todas maneras nosotros esos 5 centímetros los vamos a moler y vamos como a hacer homogénea toda esa muestra, ¿no? Entonces es la suma de superficie con más todo lo que está de esta muestra, ¿no? De firme y de enlucido. Entonces también se han hecho estudios en apisonados y funciona perfectamente. Ahí el único problema es sospechar de dónde trajeron esa tierra. A lo mejor es una tierra de cultivo
y esa tierra la utilizaron la apisonaron y empezaron a habitar en ella. Eso nos damos cuenta cuando hacemos nuestras pruebas y todo es alto. Entonces hay una contaminación, ahí lo estamos observando. Pero si reconocemos perfectamente zonas de altos y bajos y demás, entonces se toma como válida la prueba. El problema es cuando todo es alto, ¿no? Entonces no se puede interpretar. La otra pregunta relacionada con la etnoarqueología, precisamente en muchas localidades rurales, la tendencia es a tener los hogares fuera de las zonas de estar. Ajá. Entonces, claramente la cantidad de residuos se van a concentrar en los hogares, mientras que en las otras zonas son zonas de estar únicamente. Las actividades claramente son más reducidas. Obviamente no puedo orinar dentro de la zona de estar. No hay tanto derrame de productos alimenticios que puedan dar estos indicadores. Evidentemente, pues sí hay una diferenciación de actividades por sí misma, pero aquí en este caso el estudio de estas técnicas cuantitativas, ¿cómo es la aplicación? Ok, vemos porque es parte de toda la presentación. Y lo vemos. Si queda, de todas maneras, si no se responde, la contestamos, porque sí es parte de toda la presentación. Bueno, entonces, de estos estudios etnoarqueológicos para reconocer patrones de enriquecimiento, se eligió este sitio porque era en San Vicente Jilocochitl, en Tlaxcala, porque era un corte en un cerro que habían realizado, era relativamente nuevo ese corte, y entonces eso aseguraba que no estaba contaminado el piso y que las actividades que nosotros íbamos a ver era directamente a partir de que empezaron a habitar ese lugar. Entonces hay una cocina, y esa cocina tiene, pues igual que nuestras casas arqueológicas, tiene su fogón, tiene carbón, tiene un comal, tiene su metate, la zona de preparación de tortillas. Es un cuarto muy pequeño, y normalmente cuando ellos no tienen visita comen ahí. Es el cuarto más calientito, y ahí tenían a su bebé colgado en una hamaca, ¿no? Entonces normalmente ahí hacen todas sus actividades conjuntas. Aquí. El otro cuarto de junto es un poquito más grande, es su zona de habitación, donde están las camas. Hay una zona de altar que no se ve nada, pero en ese altar ellos están ofrendando comida a imágenes de la Virgen y demás. Les ponen comida, ponen velas y demás, y todo eso se está derramando también junto a las camas. Esta cama está adelantada a propósito porque en época de frío ellos se hacen así chiquitos y ahí se bañan detrás de la cama. Entonces no se encharca porque hay un tubito que saca el agua hacia afuera, ¿no? Del otro, enfrente de las camas, está la zona como de almacenaje de cuestiones agrícolas. Y vean cómo está el piso de dañado. Está tan dañado de tanto andar caminando, que incluso aquí ya le metieron una calcita al marco de la puerta, ¿no? Entonces, si nosotros podemos reconocer esto, también mirándolo detenidamente en un piso arqueológico, también podemos ver este tipo de daños en los pisos. Fuera de esta casa, esta es la cocina, esta es la habitación almacén, este es el granero. Fuera todo es el mismo tipo de piso, ¿no? Es el tepetate recortado del cerro. Hay una zona de quema de basura. Acá está su zona donde, su huerta familiar, la zona de piedras donde ellos pueden a secar sus trastos. Y en esta época utilizábamos un berbiquí de carpintero para tomar nuestras muestras. Entonces, bueno, se hizo el muestreo sistemático de adentro de las estructuras de afuera. Y lo que aquí podemos ver es, por ejemplo, este es el mapa de fosfatos. El mapa de fosfatos, esta es la cocina, esta es la habitación, el granero. Este es un establo que por razones obvias no muestreamos. Pero vemos exactamente la mayor cantidad de fosfatos, que es lo azul más fuerte, está relacionado con las vacas, ¿no? Que está directamente esta zona de circulación. Pero también al interior de las habitaciones
hay altos valores de fosfatos que tienen que ver con zonas de consumo y de preparación de alimentos. En este cuarto, ahí tienen otra mesa que cuando hay invitados normalmente comen en ese lugar, ¿no? Vean cómo disminuyen los fosfatos en todo este terreno, y es lo que estaríamos hablando, por ejemplo, del pelado de la alfombra, de estas zonas de circulación. Entonces es donde ellos están más caminando, ¿no? Del cocina, almacén y habitación. En residuos proteicos está asociado con zonas de consumo de alimentos y de preparación. Fuera también hay altas zonas de contaminación, pero ven que no es homogéneo el enriquecimiento, tiene que ver con actividades y en dónde la realizaron. Los ácidos grasos también están asociados aquí con las grasas de la comida y de la preparación de alimentos, la zona donde ellos están ofrendando cosas en el altar. Y lo que nos llamaba mucho la atención, bueno, era por ejemplo, la zona donde la señora tira su olla o limpia de la cocina, pues están todas las grasas asociadas. Lo que nos llamaba la atención era toda esta gran mancha enfrente. Y recordarán, la cama que estaba adelantada, pues es la grasa corporal de las personas que se bañan. Entonces también esta grasa está enriqueciendo con ácidos grasos la zona, ¿no? Entonces más o menos empezamos a ver una serie de elementos que se pueden observar químicamente, ¿no? Hay necesidades cotidianas como el comer, dormir, ir al baño, que son esenciales, que todo el mundo las hace, sean ricos o sean pobres, pero las tiene que hacer, ¿no? Entonces ese es un principio, digamos, ¿no? Otra, hay actividades propias de cada comunidad, muy específicas, que cada quien las hace de manera distinta y que se pueden detectar, ¿no? Y hay otras actividades específicas relacionadas con otros tipos de residuos químicos que es necesario seguir estudiando. A lo mejor que una actividad que se realiza y que con nuestras pruebas químicas no las podemos reconocer, porque quién sabe qué estará haciendo que no tenga que ver ni con fosfatos ni con carbonatos. Por ejemplo, una sería el desfibrado de maguey. El desfibrado de maguey se ha visto que lo que produce es una gran concentración de hierro, ¿no? Entonces son cuestiones muy específicas. Las salineras, pues obviamente son estudios de cloruros lo que se tendría que hacer. Entonces siempre hay como pruebas específicas dependiendo de la hipótesis de actividad que uno quiera realizar. La descomposición de cuerpos, sí tiene que ver los fosfatos, pero también los nitratos y nitritos también están relacionados. Entonces también uno puede reconocer ese tipo de cosas. Entonces lo que decíamos de los pisos. Hay varios tipos de pisos que han sido utilizados en Mesoamérica, y hay pisos de estuco, apisonados, enlajados, toda una variedad, ¿no? Entonces, los más recomendables para hacer los estudios químicos son los pisos de estuco, porque, digamos, cuando son nuevos, su único pecado es que tienen carbonato de calcio, ¿no? Entonces, obviamente van a tener altos valores de carbonato por su misma génesis, pero eso va a evaluar o a generar que todos los resultados que nosotros obtengamos encima de ese piso son producto de la actividad humana, ¿no? O sea, el piso era limpio cuando lo hicieron. Cuando se empezó a enriquecer fue a partir de todas las actividades que empezaban a hacer encima de él. Y lo que decíamos de los pisos de los apisonados, ahí el problema va a ser que no sabemos de dónde trajeron esa tierra para hacer su apisonado. A lo mejor es el mismo tepetate que hicieron, simplemente lo apisonaron más y bueno, se empezará a enriquecer a partir de que estuvieron habitando. O ya es una tierra enriquecida que viene de fuera y la enriquecieron más todavía después de que estuvieron habitando. Pero eso lo vamos a ver por patrones de enriquecimiento. Si podemos reconocer esos patrones, es que sí son actividades propias de lo que se está realizando. Si son resultados muy locos que no se pueden ni interpretar, entonces ya estaba contaminada la tierra. Entonces aquí, las distintas actividades humanas producen un enriquecimiento químico diferencial dependiendo del tipo de actividad. No es lo mismo una actividad de producción, por ejemplo, o una actividad de uso, consumo, o de almacenamiento, o de desecho. Cada una de estas actividades va a producir
un enriquecimiento químico diferencial dependiendo de lo que se está realizando, ¿no? También la duración, intensidad y repetición social de la actividad va a depender. No es lo mismo una vez eventual que se realizó esa actividad o 20 años en el mismo lugar, ¿no? Eso también, esa duración es importante. También es importante la cantidad de gente que lo hizo. No es lo mismo una persona haciendo durante 5 años una actividad que 100 gentes haciendo esa misma actividad, entonces obviamente pues va a enriquecer mucho más. Cambios continuos de actividad al interior de un espacio también es importante, ¿no? Por ejemplo, eso tiene que ver con crecimientos familiares, ¿no? En un momento hay una habitación, una cocina, un almacén. Crece la familia y bueno, pues a lo mejor el almacén lo parten la mitad y lo hacen habitación y hacen otra zona de preparación de alimentos. Entonces, toda esa actividad y cambios de uso en los cuartos también se pueden distinguir químicamente. Y actividades contemporáneas a la nuestra sobre el contexto arqueológico, alterándolo y modificándolo, ¿no? Por ejemplo, turistas que de momento agarran aquí no hay vigilante, pues aquí me hago, ¿no? Ahorita que no me ven, ¿no? Entonces, eso también altera químicamente. Bueno, entonces, como ejemplo, tendríamos Ostoyahualco en Teotihuacán, que son pisos estucados perfectamente conservados. Entonces, el ideal de todos nosotros arqueólogos es encontrar materiales en superficie para que nos indiquen pues, cierta actividad, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos un espacio bien barrido, bien limpiecito? ¿Y qué estaban realizando ahí? No tenemos ni un solo tepalcate de lo que estaba ahí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo inferir ciertas actividades al interior? A lo mejor hay actividades formales por el tamaño, no sé, por la forma, qué sé yo, de una estructura que uno pudiera sospechar, ¿no? Pero si es una forma rara o una forma muy repetida, pues no, difícilmente se van a hacer las mismas actividades en el mismo lugar. Entonces químicamente se podría reconocer.